Esta noche contamos con la presencia de Javier Montagut, director general de Shana. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas esta noche para ti acerca del agua hidrogenada, que tanto bien nos hace. Intentaremos resolverlas todas. Estupendo. Oye, Javier, ¿qué es el hidrógeno y qué representa para la salud? Bueno, el hidrógeno es una parte muy importante nuestra y representa el 70% de todo el universo, representa el 80-85% de nuestro cuerpo. El hidrógeno forma parte del agua, es muy importante. Y ahora se está descubriendo que tiene un papel realmente único en la estabilidad de los seres vivos, de su salud y de su longevidad. Uh-huh. ¿Qué es la medicina del hidrógeno molecular? Bueno, mira, la medicina del hidrógeno molecular es una medicina, ya la llamamos medicina porque lo que hace realmente es aplicar las acciones fisiológicas del hidrógeno molecular, aprovecharlas para fines médicos. O sea, todo lo que nos produce el hidrógeno, lo bueno para el cuerpo lo aplicamos. ¿Y cuáles serían las diferencias únicas que tiene el hidrógeno molecular para nuestra salud? Bueno, nuestra salud, ya hemos hablado muchas veces de que necesitamos antioxidantes. Es una parte muy importante de nuestro equilibrio, del equilibrio de nuestro cuerpo para combatir todo aquello que nos hace daño. Entonces, el hidrógeno se está descubriendo que tiene unos beneficios muy específicos y muy particulares dentro de toda la gama de antioxidantes que existe. Javier, ¿fue en Japón donde nació la medicina del hidrógeno molecular? Exactamente. Ha sido precisamente en Japón donde ha nacido todo esto. Sí. Sobre todo porque ya desde finales de la Guerra Mundial, desde el año 50, en Japón se tenía la costumbre de hidrolizar el agua, o sea, de ponerle unos electrodos y esto, pues, ellos les daba un agua que, bueno, lo entendían que les iba muy bien, ¿no? De tal manera que hasta en el año 65 Japón, el Ministerio de Salud de Japón lo publica como agua de bien medicinal. Pero no sabían el porqué, o sea, la gente vivía más, tenía más energía, tenía más salud, tenía más de todo, pero bueno, solo sabían que hidrolizaban el agua. Por eso nace ahí el concepto de agua hidrogenada, porque en realidad lo que hacían ellos era hidrogenar el agua, ¿no? Y es en Japón, claro. ¿Por qué el agua hidrogenada mejora la salud y alarga la longevidad? Bueno, porque esta hidrolización del agua, que en realidad era la hidrogenación del agua, producían unos efectos que más tarde se estudiaron a fondo, que aumentaban mucho la longevidad de la gente. Por eso Japón era, a pesar de toda la guerra mundial y todo lo que sufrieron en todos los aspectos, el país que tenía más longevos, y no solamente más longevos, sino con mejor salud. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo, exactamente. ¿En qué circunstancias nace la medicina del hidrógeno molecular? Pues mira, estamos hablando de que en Japón la tradición era hidrolizar el agua, o sea, hidrogenarla, y existe un grupo de investigadores japoneses que lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a ver qué tiene esa agua que realmente está produciendo esto, ¿no? O sea, vamos a ver qué fines médicos está produciendo esta agua hidrogenada. Y es en el 2007 cuando un grupo de investigadores japoneses, gran especialistas mundialmente de lo que es la mitocondria es la parte de la célula que genera la energía, toma oxígeno y lo transforma en energía, y ellos empiezan a hacer pruebas con esa agua hidrogenada, o sea, administrando hidrogenada, y ahí empiezan a ver todos los efectos increíbles que tiene la agua hidrogenada en la salud. Javier, ¿qué efectos fisiológicos terapéuticos se han probado? Bueno, vamos a ver, a medida que se iban haciendo más pruebas, a medida que este grupo de investigadores japoneses iban probando el agua hidrogenada en diferentes enfermedades, en diferentes órganos, etcétera, etcétera, bueno, se dieron cuenta que las expectativas superaban todas
todas las expectativas que tenían las iban superando, ¿no? O sea, realmente se daban cuenta las mejoras que iban produciendo. Claro, este tema ha sido un tema lento porque ya sabes que las pruebas clínicas primero las tienen que hacer con animales, toda una serie de etapas, etcétera, y estamos hablando de un periodo relativamente joven, ¿no? Pero vieron que esa aplicación de hidrógeno en todo lo que eran contra los radicales libres daban unas mejoras increíbles. Y dentro de estas mejoras incluimos dos enfermedades genéricas, como son el cáncer y el envejecimiento. Y desde el punto de vista físico-químico, ¿es lo mismo el hidrógeno de la molécula de hidrógeno que el hidrógeno de la molécula de agua? No, eso mucha gente lo confunde, porque dice, bueno, oye, si nosotros somos 80% de agua y el agua ya lleva hidrógeno, entonces ¿para qué necesitamos hidrógeno? Y es que son dos, o sea, el hidrógeno, piensa que el hidrógeno forma parte de todas las biomoléculas, de todas, forma parte de la glucosa, forma parte de la hemoglobina, forma parte de todas las moléculas, todas las biomoléculas contienen hidrógeno y el agua contiene hidrógeno. Pero no tiene nada que ver el agua, el hidrógeno en forma iónica, o sea, en forma de agua, que el hidrógeno molecular. Las propiedades son auténticamente, absolutamente diferentes. ¿Cómo entra el hidrógeno en nuestro cuerpo? Bueno, el hidrógeno es un gas. Entonces nosotros podemos administrarlo en nuestro cuerpo pues respirándolo o inyectándolo o bebiéndolo. Está claro que la opción más sencilla y más cómoda es bebiéndolo, ¿no? ¿Y los beneficios del hidrógeno molecular dependen de la concentración del hidrógeno gas disuelto en agua? Sí, esto es una de las primeras pruebas que se vieron claramente, ¿no? Que cuanto más concentrado estaba el hidrógeno en el agua hidrogenada, mayor era la concentración que aparecía de hidrógeno en la sangre. Y por lo tanto los beneficios que derivaba de ello, ¿no? Javier, ¿qué mecanismos de acción tiene el hidrógeno molecular sobre las enfermedades? Bueno, piensa que todo esto se está investigando continuamente, o sea, porque aquí se ha ido un poco a la inversa, o sea, se ha visto qué hacía de bueno, qué efectos tenía sobre muchas enfermedades y luego se ha empezado a ver, bueno, pues a explicar por qué, ¿no? Vamos a explicar el por qué está pasando esto, ya que pasa, ¿no? Entonces lo que se ha visto, lo que se está descubriendo, ya te digo que esto es un feedback continuo, es primero que el hidrógeno tiene una capacidad de neutralizar el radical libre más peligroso, que es el radical hidroxilio, el que realmente nos hace daño. Después también se ha visto que el hidrógeno interacciona dentro de lo que se llama una ruta NRF2, que es una ruta donde las moléculas provocan las propias defensas naturales. Entonces el hidrógeno activa toda esta ruta y después finalmente que piensa que nuestro cuerpo ya genera hidrógeno. O sea, nosotros en la comida, en la fase última, la descomposición en gases, también provoca hidrógeno. O sea, el hidrógeno es un efecto muy, muy beneficioso para la salud. ¿Cuál es la solubilidad? Sí. La solubilidad del hidrógeno es Sí. muy pequeña. Sí. O sea, igual que la solubilidad del oxígeno es muy pequeña en el agua, también la solubilidad del hidrógeno es muy pequeña. ¿Y cuánto tiempo se mantiene el hidrógeno molecular en el agua hidrogenada? Pues mira, el problema es que en la atmósfera no existe el hidrógeno. O sea, no hay en nuestra atmósfera, así como sí que hay un 28% creo que de oxígeno, de hidrógeno hay cero. Entonces, en equilibrio, cuando tú produces agua hidrogenada, el hidrógeno tiende, como todas las cosas, tiende a buscar el mayor equilibrio. Entonces se evapora muy rápidamente. Sí. Su periodo de vida en disolución es muy corto. Por eso es importante el hidrógeno que hay en el agua hidrogenada, consumirla lo más rápidamente posible. Beber el agua hidrogenada lo más rápido ¿sí? posible. Sí. ¿Y por qué no puede conservar el agua hidrogenada mucho tiempo envasado? Bueno, pues primero porque es un gas del diámetro más pequeño que existe de molécula
Entonces, ese tamaño que tiene el hidrógeno hace que sea permeable a todo. Permeable al inoxidable, a los plásticos, al vidrio. Entonces, no se puede retener. Por muy cerrada que se tenga la botella, pues al cabo de una hora prácticamente has perdido el 50%. Caramba. O sea, ¿son fáciles de instalar los hidrogenadores? no, los hidrogenadores no son nada más que, fíjate que los japoneses, te digo, ponían un electrodo en el agua y lo... No, las máquinas que nosotros fabricamos son relativamente sencillas. Lo que pasa es que tienen que tener todos los mecanismos de seguridad, de cuando se produce la electrólisis del agua, separar el hidrógeno del oxígeno, etcétera, etcétera. O sea, son mecanismos de seguridad. Pero la instalación en sí es muy sencilla. ¿De qué manera se puede generar hidrógeno molecular? Bueno, mira, el hidrógeno nosotros lo fabricamos, lo producimos de dos maneras. Una, a través de unas reacciones del polvo de metal, en este caso magnesio. Esta reacción ya produce hidrógeno, o también se puede producir por electrolisis, que es someter un electrodo, electricidad, descomponer el agua y separar entre el hidrógeno y el oxígeno. Son las dos maneras, los dos sistemas que existen. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas de generación de hidrógeno molecular? Bueno, ya hemos visto que hay dos sistemas. El sistema de coger polvo de magnesio y ponerlo en contacto con el agua, y eso produce hidrógeno. Esto da una reacción, una formación de hidrógeno molecular lento, porque es un proceso lento. Después el problema está que se va consumiendo, o sea, a medida que se va formando el hidrógeno, se va consumiendo el magnesio. Y la tercera razón es que se va formando hidróxido de magnesio, y este hidróxido de magnesio va contaminando el polvo de magnesio. Todo lo contrario que lo que pasa con el hidrógeno producido por electrolisis. ¿Cuál es el funcionamiento del sistema de producción de hidrógeno? Perdón, te repito la pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Cuál es el sistema de producción de hidrógeno molecular a partir de la célula electrolítica? Pues es muy sencillo. O sea, tú coges una célula electrolítica, que normalmente son de metales preciosos, de paladio y platino, sometes una carga eléctrica, entonces en el ánodo se forma hidrógeno y en el cátodo se forma oxígeno, que sobreoxidado se puede formar ozono. Lo importante es que ese electrodo tenga una membrana que se llama PEM, que esa membrana separa de tal manera que no se puedan mezclar el oxígeno del hidrógeno. En nuestras máquinas el oxígeno se rechaza y el hidrógeno es el que se disuelve en el agua. Claro. ¿Sirve cualquier tipo de agua? No. Vamos a ver, el agua, para que tenga el máximo de solubilidad de gas, es muy importante que tenga muy baja mineralización, prácticamente mínima. No sirve el agua de red, no sirve la mayoría de agua que se vende embotellada. Ha de ser un agua a nivel osmótico. Por eso todas nuestras máquinas osmotizan primero el agua y después la hidrogenan. ¿Cuánta agua hidrogenada hay que beber? Bueno, vamos a ver, en todas las pruebas clínicas que se hace, la mayoría hablan de un litro día, unos 4 vasos. Depende también de la enfermedad. O sea, por ejemplo, para la diabetes, todas las pruebas que hay hablan de menos, solamente con 2 vasos al día es la dosis suficiente para controlar, ¿no?, el metabolismo del azúcar. Pero bueno, estamos hablando de que en plan estándar es 1 litro. Ahora bien, por pasarse no hay ningún problema. Es atóxico, por lo tanto puedes beber toda el agua que quieras. ¿Y hay que beber agua hidrogenada de forma habitual? Bueno, ahí está un poco el secreto, o sea, porque nosotros continuamente estamos produciendo radicales libres, respirando, fumando, la polución, o sea, por lo tanto, tenemos que estar continuamente defendiéndonos, ¿no? Por lo tanto, es importante que cada día bebamos, nos protejamos. Bueno, esta pregunta quizás te pueda sorprender. ¿Los animales también pueden beber agua hidrogenada? Claro. Y, por ejemplo, hay muchas pruebas que la longevidad de los animales va muy relacionado con
con la respiración. O sea, los animales que respiran mucho oxígeno viven menos. ¿Por qué? Porque se oxidan más. Por ejemplo, los perros que tienen una vida normalmente muy tensionada, viven menos. Animales, por ejemplo, que intentan vivir más son animales que hibernan, ¿no? O sea, el consumo de oxígeno acorta la longevidad. Por tanto, los animales, cuanto más beban, los animales domésticos, o sea, si tenemos perro o gato, perfecto. Sí. Entonces, realizar esfuerzos físicos grandes no sería conveniente. No, por ejemplo, esto es muy curioso porque en muchas de las pruebas que se han hecho con el hidrógeno se ve que el hidrógeno, cuando el ejercicio físico es, digamos, moderado, es totalmente beneficioso porque activa la producción de los endógenos, ¿no? Mientras que cuando el esfuerzo físico es muy fuerte, ese exceso de esfuerzo produce el láctico produce radicales libres, o sea, ya no es tan bueno. O sea, por eso hay muchas pruebas de deportistas que toman agua hidrogenada precisamente para neutralizar estos radicales libres que se forman con el sobreesfuerzo. ¿Se puede cocinar con agua hidrogenada? No tiene ningún sentido. ¿No? No. ¿Por qué? Porque el efecto del agua hidrogenada, del hidrógeno, es endógeno. O sea, cuando tú te lo bebes. Cocinar no tiene ningún sentido. Primero porque se va a evaporar y segundo que el hidrógeno se evapora. El hidrógeno no se va a meter en el cocido. ¿Hay diferencia entre tomar agua hidrogenada molecular con otros antioxidantes? Vamos a ver. Todos los antioxidantes son buenos, de forma equilibrada. El hidrógeno tiene una especificidad que no tienen los demás antioxidantes, que es el único que neutraliza el hidroxilo. El radical hidroxilo es el que realmente al final nos va a producir pues, la enfermedad, el cáncer, la alteración del ADN. Ese solamente lo neutraliza el hidroxilo. Esto es lo que lo hace diferente. Pero sobre todo también porque al ser muchísimo más pequeño que cualquier otro antioxidante, es el que penetra finalmente en la célula, atraviesa la membrana y está dentro de la membrana protegiéndolo. ¿Y cómo sabemos si nuestro equipo hidrogenador funciona correctamente? Bueno, eso es un poco responsabilidad del usuario. O sea, el usuario tiene que... ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno no se ve. Tú cuando bebes agua hidrogenada tú no ves. La gente está acostumbrada a beber agua carbonatada, entonces ve ahí las burbujitas, ¿no? Entonces se piensa que el agua hidrogenada es así. Pues no, esto es como el agua de mar. El agua de mar no se le ve el oxígeno, en cambio los peces están respirándolo, ¿no? Pues es igual, ¿no? O sea, hay medidores de poder reductor, o sea, antioxidante, hay medidores del TDS para saber la pureza del agua y hay medidores de hidrógeno. Es muy importante que la gente no se crea que está bebiendo agua hidrogenada y no se la esté bebiendo y se crea que sí. Comprendo. Y Javier, una vez que tenemos la máquina hidrogenadora, ¿cada cuánto hay que proceder al cambio de filtros y las células electrolíticas? Bueno, ya eso también depende del tipo de hidrogenador. Si es con polvo de magnesio, pues tendrá que cambiarlo más a menudo. Si es con célula electrolítica, no tendrá prácticamente que cambiarlo nunca. Si utiliza aguas muy duras, de muy poca calidad, con mucho calcio, con mucho magnesio, con mucho aluminio, pues tendrá que cambiarlo más. Pero en promedio estamos hablando de un cambio al año. Claro, no. Sí. Marcan este número 93 638 0003, que es el teléfono de Shana. 93 638 0003. Reciben la máquina hidrogenadora en casa. ¿Cuál es la garantía de los equipos? 3 años. ¿Sí? Sí, nosotros el funcionamiento de la máquina y el funcionamiento de todos los equipos, de todos los componentes del equipo son 3 años. Muy bien. Vamos a explicar el funcionamiento de cómo se obtiene o cómo se recibe la máquina. Los oyentes que te escuchan te llaman a este número 93 638 0003. Tienen preguntas como estas que te hemos formulado. Sí.
¿Y qué pasa después? Bueno, nosotros intentamos Sí. concertar una entrevista. Sí, ¿Por qué? Porque la mayoría de gente te dice, no, oiga, yo ya me he enterado por internet. Pero claro, lo que han leído de internet son páginas web de empresas comerciales comprendo. que están vendiendo pues el producto. Sí, Entonces, claro, nosotros lo que les invitamos a ellos es a documentarse de qué hace el agua hidrogenada. Y eso es lo que realmente, o sea, qué documentación científica hay detrás del Alzheimer, de la diabetes, de la hipertensión. Entonces nosotros intentamos concertar una entrevista para transmitir a la posible persona interesada el conocimiento que nosotros tenemos, para que ellos, si lo aceptan, si se dan cuenta de que esto es beneficioso, lo sigan. bueno, y la mayoría de personas que hablan contigo se dan cuenta, te solicitan, te piden la máquina y la lleváis a casa. Exactamente. También te diré que si son oyentes de momentos, Sí. ya te lo he dicho muchas veces, tienen ya un descuento asegurado. Estupendo. 93 638 0003. Prácticamente es para toda la vida la máquina. Sí, Bueno. es que tiene que ser, o sea, cuando ya tienes una cierta edad, y la edad son a partir de los 50 años, la producción de antioxidantes naturales baja en picado. Entonces hay que suplirlo. Por lo tanto, hay que hacer el compromiso de decir, bueno, yo ya tengo una cierta edad, 50, 60 años, bueno, pues oye, en vez de beber agua de Claro. la garrafa, pues voy a beber agua hidrogenada. Voy a asegurarme que voy a vivir mejor. Mejor y Sí. con más salud. Voy a prevenir, Y más, sí, y más, sí, como los japoneses, sí. claro, es que Sí. ese es el truco. Y entonces, una vez que tienen la máquina, pues están encantados. Se lo cuentan a otras personas y te llaman. O sea, esto es fantástico. Yo te agradezco mucho porque te conocí, soy usuario de la máquina Shana, estoy encantado. Y yo sé que las personas que te escuchan, que te llaman, también lo van a estar. 93 638 0003. 93 638 0003. Y Muchas si no, gracias. de nuestra web, que Claro. es aguashana.com. Con X Aguashana con Sí. X. y con agua, .com. agua con Agua- G, sí, aguashana.com. Shana.com. Javier, muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que haces por la salud de las personas. Muchas gracias. Gracias.